¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días, depende cuando estén escuchando esta nueva charla. Hoy nos vamos a dedicar al libro número 3, que es el libro que se dedica a la presencia de los incas en las sierras centrales, en Córdoba, en Santiago del Estero también, extendiéndonos un poquito hacia arriba y abajo en San Luis, por supuesto, incluso las conexiones con Cuyo. Bueno, vamos a ver esa historia y hasta dónde podemos hablar de su presencia, de la conquista, de la geopolítica. Bueno, vamos a ir desarrollando estas ideas poquito a poco. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, acá metido en las sierras centrales, en el corredor punillense, por donde puede ser que hayan pasado justamente al menos parte de los ejércitos del viejo Tupac Yupanqui, haya dejado sus sandalias en los caminos del río Ampatumayu. Vamos a saberlo eso. El libro se llama Los Incas en Córdoba. Trata de la frontera suroriental del Tahuantinsuyo. Y vamos a trabajar bastante este podcast, lo vamos a trabajar bastante con mapas, porque nos enseña muchísimo y ha sido uno de los trabajos que nos dedicamos a tratar de mostrar y ordenar la información general que teníamos. Bueno, vamos a empezar entonces, voy a poner la presentación. Aquí estamos, los incas en Córdoba, la frontera suroriental del Tahuantinsuyo. Mi nombre es José Luis Pichuolo Valls, soy antropólogo y mi compañero Sebastián Apesteguía, paleontólogo. Lo primero que quería mostrar personalmente, ahora Sebas, tú vas a decir lo que te parezca, es empezar con algo que a mucha gente le va a parecer muy raro y sin embargo, cuando terminemos esta presentación, esperemos que hayamos podido presentar las pruebas de que todo esto es bastante natural, porque el proceso de presencia y de conquista de los incas en el territorio que actualmente corresponde a la Argentina lo explica. Y lo que queremos decir es que hubo un inca en la fundación de Córdoba. No solamente estuvo en la fundación, sino que además recibió a cambio de sus servicios un solar en la propia ciudad en el momento que se repartieron las tierras, donde no solo lo recibió, sino que construyó su casa, vivió con su señora, que era probablemente o de Santiago del Estero o del norte de Córdoba, la señora se llamaba Unuc, y con sus hijos y también con su perrita que se llamaba Chit. Y ahora vamos a conocer un poquito su historia, pero este señor de nombre en quichua Usculiu es un personaje central en el momento de la fundación, en los primeros años de la fundación. Él vivió 6 años en la ciudad de Córdoba y sus alrededores trabajando. Luego falleció y dejó un testamento gracias al cual Margarita Gentile Lafalle pues logró interpretar cuál era su función, de dónde venía. Bueno, además lo dice en su testamento, como lo iremos viendo. La razón principal por la que lo ponemos al principio es simplemente para abrir juego diciendo la presencia de los incas en la fundación de la ciudad de Córdoba fue fundamental. Y además, personas como Cuyo o Coyo, que significa gato montés, es el nombre del gato montés. Por supuesto, no era su nombre, pensamos que era una especie de título, de los títulos tipo militar, que por ejemplo recibían los uturuncos, que eran generales en el ejército, hacían como categorías donde los nombres de animales eh, representaban una especie de título, ¿no? Y en el caso de Coyo, él fue además intermediario entre los recién llegados españoles y aymaras que venían con ellos, con los nativos locales, con comechingones, con sanavirones. Este hombre conocía la lengua de los nativos locales, entonces esto es muy importante porque una lengua así no se aprende de un día para el otro y esto tiene que
funcionar bastante bien como evidencia de que probablemente Cuyo estaba antes en la zona. Justo ese tema es un tema que en la tradición historiográfica del siglo XIX y XX se ha sostenido. Recordemos que en esa época no se reconocía que hubiera habido incas en Argentina siquiera. Luego sí, fue indudable conforme avanzó la arqueología, pero todavía queda como tradición en muchos libros de texto o foros educativos diciendo que todo lo que es el quichua, la lengua vehicular del imperio y los funcionarios vinieron con los españoles. Lo cual no es no está del todo mal, porque en efecto los sacerdotes y también los españoles mismos que venían, muchos de ellos, como Cabrera, se habían criado en el Perú, pero el tema es que ya estaba de antes. Cuando Almagro, uno de los primeros que entra viniendo del Perú, él viene con yanaconas, con funcionarios del Estado Inca, viene con sayapayas, Uscoyo era un sayapaya, es decir, un supervisor de trabajadores, por supuesto, viene con aliados militares, incas, pero no lo traen ellos, ya estaba. Y eso que acabas de decir tú, el hecho de que Uscoyo fuera ducho en lenguas, él hablaba las lenguas que se hablaban localmente, estamos hablando que era traductor durante los primeros momentos de la fundación con los sanavirones, con los comechingones, con aymaras. Como bien dices, es imposible que esta persona viniera con Cabrera y se pusiera a aprender el idioma y actuara como traductor si no lo estaba desde antes. Aparte de que su señora era local, lo cual los funcionarios incas tenían la prerrogativa de aliarse con personas de la zona y fundar su familia, porque no era como ahora, no es que venían 3 meses y se volvían, venían y se instalaban. Y bueno, hay muchísimos elementos de contexto que así lo indican, digamos, era del Chinchaysuyu, bueno, ya hablaremos. Bueno, quizás lo más importante de la imagen es que ahí está como en la primera Córdoba, y lo que representa es un hombre, digamos, un nativo a caballo, usando sombrero y botas, cosas que no estaban permitidas para el resto de los indígenas, y también el hecho de que tuviera caballo y perro, eh, también nos habla de ciertos privilegios que se le permitían a Oscoyo, que no eran para nada habituales. Margarita Gentile, que es a quien le debemos la publicación de su testamento, donde él habla en primera persona, donde él deja sus bienes y el listado de sus bienes nos están hablando mucho de su trabajo y de su vida. Ella dice que tenía gran visibilidad en la sociedad de la primera Córdoba. Nadie que no fuera español podía utilizar, tenía caballo, no podía montar, tenía una perra española, una mastín española, se llamaba Chit, que quiere decir manchas, y tenía además muchos otros bienes. En lo que hace a su indumentaria, usaba sombrero y botas, cosa que tampoco se permitía. Y luego es de destacar que él no perdió sus atributos incas, es decir, los funcionarios tenían una serie de vestimentas que ya sabemos que los incas utilizaban las vestimentas para denotar el estatus que tenía una persona en la escala social. Él como supervisor tenía su yocalla, tenía su ropa personal, que luego no solo la usaba, sino que se la dejó a sus hijos. Aparte, bueno, hay que decirlo, era rico, era para la sociedad de la época bastante rico porque tenía bienes tanto hispanos como locales. Tenía cabras, hay que decir que las cabras se usaban como moneda del lado español y tenía llamas también, además de tierras y la relación con lo que el testamento llama los indios serranos era de supervisor, tanto en el momento español como eh, por contexto entendemos que también lo habría sido durante la época incaica. Hubo otro indígena, Andrés Cachimichili, que
fue justamente ahorcado por atreverse a andar a caballo, además de atacar a un español, ¿no? Y varias otras cosas más. Pero Andresito, según dicen algunas fuentes, dicen que él era de Kaminkoskin, es decir, de Punilla Central, y fue ahorcado en La Cañada, ahí en la ciudad de Córdoba. Esta segunda pantalla nos muestra un poco los documentos en los cuales los historiadores se han apoyado para lo que acabamos de decir. ¿Mm? Entonces, en principio ahí tenemos una reproducción de la traza original de la ciudad en el año 1577 de Lorenzo Suárez de Figueroa. Están cada una de las cuadras donde se ha asignado el terreno a los fundadores con sus nombres. Y como vemos abajo señalado, Uscoyo hizo su casa en esa cuadra que está destacada. Era vecino de Juanes Espinosa Negrete, que Juan Espinosa Negrete tenía dos, el doble de propiedades que él, y su compañero, su otro vecino, era Francisco de Torres. ¿M? Entonces a Uscoyo se lo conocía como Baltasar. Bueno, él se cambió el nombre como muchos de los incas o indígenas cuando comienza este nuevo periodo adoptan nombres cristianos. Él se puso de nombre Baltasar y mantuvo el Uscoyo, ¿no? Los españoles lo conocían como Baltasar el Lengua y así figura en la traza. ¿M? Básicamente esto es lo que prueba su existencia. Hay dos investigadoras que han levantado los papeles de él para tratar de reconstruir su biografía de forma separada. Es decir, por un lado, Margarita Gentile Lafalle en Tribulaciones de un indio del Perú en Córdoba, y por otro lado, Constanza González Navarro, pero encarándolo desde otro punto de vista, cuando habla de los pobleros, mayordomos y administradores del mundo rural cordobés. Es decir, en otras palabras, aquellos que dieron continuidad al imperio inca, pero ya bajo el dominio o la incorporación del imperio al imperio español. Lo ponemos como ejemplo porque nos hace entender cuál era el contexto histórico de la frontera oriental del Tahuantinsuyo. Es decir, estamos todo lo que hemos dicho es momento español, 1573 en adelante. Él muere en el 79, deja su testamento a sus hijos, le dice que le deja la casa, a la hija también le deja la casa, salvo que sea bellaca, dice en su testamento, y entonces se la quitaría y a los dos le deja el dinero suficiente como para estudiar. Él tenía, y aparece el listado de sus bienes en el testamento, como habíamos dicho antes, además de llamas y cabras, él tenía acreedores y deudores, es decir, tenía una red de intercambio en el marco ya hispano, pero esa red era a la vez española y también inca. Es decir, por ejemplo, tiene una señora que es una deudora que le debe a él un collar de plumas, las plumas de avestruz. Esto está mostrando, recordemos que el avestruz es sagrado para los tonocoté, para los anavirones, para la gente que viene de Santiago del Estero, y circulaba como moneda. Entonces esa deudora nos está mostrando hasta dónde llegaba su red. Al respecto, así como hablaste, Sebastián, de otra persona que había sido ejecutada por, por andar a caballo y por desafiar el poder hispano, también había otros que apoyaban ese poder, no solo como Uscuyo aquí en Córdoba, sino también en Tucumán. Estamos hablando de Quisma, en realidad en Marapa, que es un curacazgo que estaba aliado a los incas. Había allí una señora Palla, una princesa, que tenía en su corte a un señor llamado Quisma. Este Quisma también lo encontró a su testamento Margarita Gentile, o sea, Margarita Gentile encuentra también el testamento de Quisma en paralelo
con el de Uscoyo. Hay que reconocerle que no solamente el de ellos dos, un montón de testamentos que nos están diciendo qué pasaba con esa gente que se adaptó a esos primeros años, no más de 10 años habían llegado los españoles, ya estaban incorporados porque venían siendo funcionarios incas y los estaban esperando en realidad. Recordemos que en 1536, cuando se produce la invasión española de Almagro por el norte, estaban comunicados por los chasquis, por el sistema de comunicación y sabían que ya venían. Y por lo tanto, Quisma, en Tucumán, al igual que Uscoyo, en Córdoba, establece una red de comercio, donde en el caso de Quisma él hacía monturas para las llamas y luego hizo monturas para los españoles durante el periodo hispano. Y hacía las dos cosas, es decir, tenía deudores indígenas en Catamarca, en La Rioja, y tenía deudores españoles ahí en Tucumán. Y aparte Inés Comane, ¿no? Bueno, Inés Eh, Comane, es que si nos ponemos a hablar, Inés Comane era también, al igual que ellos, dejó su testamento, ella era abadesa. O sea, todos sabemos que en la época de los incas, durante el gobierno incaico, existía lo que se llamaba la aclahuasi, los españoles lo tradujeron como convento, donde estaban las aclias, que tenían el cometido de tejer los chumpis, los ponchos ricos, hermosos, que servían como moneda, es decir, no en el sentido hispano, sino en el sentido de objetos de valor que circulaban representando el poder. Cada vez que bajaba un auqui, un príncipe inca, o bajaba el propio Zapa Inca a la Argentina a hacer alguna tarea de esas grandes campañas que ahora vamos a ver, entregaba a sus aliados estos chumpis, y las que los tejían eran las aclias, las monjas le llamaban los españoles, y esto estaba en Maquijata, ahí en la frontera entre Catamarca, Córdoba y y Santiago del Santiago. Estero. Ella, Inés Comane, era abadesa. Lo fue durante la época prehispana y continuó luego como una señora rica en el momento español. O sea, tenemos esos tres que hemos hablado, que están dentro del paraguas hispano, pero están demostrando hasta dónde el funcionariado del Tahuantinsuyo estaba activo y sirvió como bisagra de los dos momentos, ¿no? Bueno, esta cronología que nos costó bastante desarrollar y muchas discusiones, y esperemos que nos sirva para ordenar un poquito, para mí es un sueño porque yo cuando descubrí que había, y eso lo hablamos alguna vez, Sebas, cuando descubrí que el indagar en las fuentes incaicas nos iba a permitir llevar las fronteras de la historia argentina, por lo menos un par de cientos atrás, para entender esos procesos, pues es un momento que incluso lo charlamos hace ya un par de años o más, no lo habíamos hecho, y este año pasado estuvimos trabajando bastante duro para ordenar un poco, dado que el centro de poder en Sudamérica estaba en los Andes, en Argentina el centro de poder estaba en los Andes, y hasta que no cambió y rotó hacia el puerto de Buenos Aires, posteriormente ya con los Borbones, o sea, siglo XVIII, el centro de poder, el poder siempre vino de los Andes. Y si decimos poder, decimos libros, decimos textos, decimos bibliotecarios del imperio, los Quipucamayuk. Entonces, apoyándonos en ellos, pues hemos reproducido esta cronología que te invito a que la describas un poquito, Sebas. Bueno, como los que han escuchado nuestros podcasts anteriores por ahí o asistido a las presentaciones primeras de los libros, saben que nuestro primer contacto fue a través de comprender qué pasaba entre los diaguitas y los incas. A nosotros, bueno, José Luis, vos venías trabajando duro en la relación, la conflictivísima relación entre incas y guaraníes, y yo iba movido desde lo diaguita, así que eso nos llevó a empezar a estudiar y comprender la relación inca-diaguita y las guerras que todo el mundo dice que hubo, pero nadie las ponía en contexto. Entonces necesitábamos ordenar eso y para ordenarnos
teníamos que entender cuándo vivió cada uno de los incas, cuándo gobernó, completamente necesario para poder entender lo que pasaba en Argentina, o para los que no les gusta que usemos los términos actuales en el pasado, en lo que luego sería la Argentina. Pero esto era fundamental. Así que bueno, mediante varias fuentes, hay otras que no coinciden exactamente con estos números, pero nosotros necesitábamos ordenar esto y bueno, pudimos reconocer los tiempos en que cada uno de esos gobernantes de cusqueños, muchos, los primeros de ellos ni siquiera pueden ser considerados incas, porque son preimperiales, pero estos gobernantes cusqueños tienen su tiempo de vida y su tiempo de gobierno en colorcito un poco más oscuro. Y a través de eso pudimos entender, pudimos reconocer lo que fue el comienzo de las relaciones entre los incas y los diaguitas, que tiene que ver con una participación de diaguitas en terrenos de interés cusqueño. No sabemos si pensar, como dijeron algunos, que los diaguitas fueron a atacar a los cusqueños, pero de algún modo algo de eso pasó. Diaguitas fueron capturados y pasaron a vivir probablemente hayan sido primero prisioneros y luego hombres de confianza. Y la cuestión es que los incas terminaron, particularmente uno de ellos, que fue Yaguarhuacac, eh, alía por matrimonio a dos de estos diaguitas con su hija y su sobrina y los manda a formar una colonia inca diaguita en el Chile. Y, y bueno, esto aparentemente prosperó porque fue el núcleo de la presencia inca en aquellas tierras. Me gustaría decir algo en cuanto a cuándo comienza esto, para que lo tengamos claro, porque hay gente que, yo sé que hay gente que sabe, conoce el origen de los incas, otros no. Entonces, la historia inca comienza con la decadencia de otro imperio, Tiahuanacu, mucho más cercano a la Argentina, y cuando comienza esta decadencia, a partir del año 1000, hay una diáspora de las élites de este imperio que hace que se vaya repartiendo los conocimientos en distintos lugares de Sudamérica. Uno de ellos es el Cusco. En la historia inca lo reconocen como Tamputucu, es un lugar sagrado en el cual llega en la época que los historiadores le llaman la época mítica, pero realmente fueron personajes que existieron y que migraron desde Tiahuanacu, desde el lago Titicaca hasta el Cusco, hasta donde hoy está el Cusco. Por supuesto, se fusionaron con la gente del lugar, además de guerras. Eso lo digo porque genéticamente ahora se ha descubierto que los habitantes de Cusco no solamente habrían venido desde el lago Titicaca, sino que ya estaban ahí, referenciados a otros pueblos previos. Y por supuesto que hay fusiones, eso no invalida la historia inca. Y además la historia posterior, lo primero que va a ser el primer inca que sale del territorio local de Cusco es recuperar esa zona sagrada. Ellos tenían el lago Titicaca como un lugar sagrado y es un centro de poder muy importante para la historia argentina porque ahí se van a instalar la audiencia de Charcas, digamos, heredando ese poder del lago Titicaca sobre Argentina. Total, quiero decir nada más que en ese momento previo al que Sebastián estaba ahora describiendo, que es Yaguarhuacac, antes de este inca, es conocida ese periodo como los incas sinchis, es decir, los incas guerreros, guerreros religiosos o chamanes guerreros, que tenían un objetivo que era preservar el legado del héroe mítico de Manco que había salido de Tiwanaku, que había salido del lago Titicaca. Ese legado y ese objetivo duró muchísimos años, muchos incas, digamos, muchos reyes incas, le llaman las crónicas, le llaman reyes,
Y quiero decir que no solamente eran incas los cusqueños, también se llamaban incas otros curacas o jefes locales. Dicen los informantes de Betanzos, había un montón de incas alrededor de Huiracocha, digamos ya para el año 1390. Había un montón de incas, dice Betanzos. Él prevaleció sobre los demás. Es decir, que todas estas reyesuelos o curacazgos, como le queramos asignar, de la zona del Perú central estaban en lucha con ellos y hay un elemento que es fundamental para entender ese primer contacto con los diaguitas y es que los chancas eran el alter ego de los incas, otro pueblo local, muy cercano a ellos y con los cuales ellos tuvieron una controversia terrible. Ambos estaban en expansión, ambos viajaban hasta lugares remotos y hacían circular sus bienes hasta Catamarca, por ejemplo, hasta el sur de Bolivia. Y en esas luchas de los chancas, que todavía no habían sido derrotados, y los incas, que todavía no eran un imperio, sino un pequeño curacazgo en manos de guerreros sacerdotes, en esas guerras intervienen los diaguitas que Yaguar Huacac va a conquistar, los va a capturar, va a capturar, dice Montesinos, digamos, Montesinos es el narrador de esta historia en base, obviamente, a Quipucamayux, que le cuentan la historia, y Montesinos dice que Yaguar Huacac lleva dos diaguitas a Cusco y los casa con una sobrina y con una hija. Ya desde Inca Roca, ¿no? Comenzó la historia con los diaguitas. El papá de Yaguarhuaca. Ujú. Esto es una familia, perdón. Digo una obviedad, pero es todo familia, es una dinastía y todos los que estamos viendo son la secuencia de los hijos que van heredando el poder del padre. Y nosotros vemos la historia de los exitosos, ¿no? Que fueron los incas en definitivo, pero la historia de los chancas es igual de fascinante y de hecho ellos fueron primero que los incas en su expansión hacia Bolivia y hacia el norte argentino. Los ejércitos chancas estuvieron mucho antes de que llegaran los cusqueños, los incas. Eh, al punto tal que incluso cuando se enteran del poderío inca van a confrontarlo. Es interesante que hoy en día con el fútbol en Perú sigue, o sea, no solo con el fútbol, es una expresión, pero los chancas, tú cuando vas a las provincias actuales que eran de los chancas, ellos no creas que están muy contentos con los cusqueños, digamos así. Ellos tienen su propia historia. Andahuaylas. Claro, como tú bien dices, ellos tienen su propia historia y es tan fascinante la historia chanca como la historia inca. Lo que pasa que los incas realmente les ganaron esa gran batalla con Pachacuti, ¿no? Sí, de hecho, Pachacuti, una de las cosas que primero los sorprenden cuando los chancas van a confrontarlos y de hecho sitian el Cusco y casi se lo sacan, y algo que sorprendía mucho a Pachacútec y a los que estaban ahí era que el ejército chanca venía con muchos batallones de gente vestida de un modo que ellos nunca habían visto, y eso los sorprendió mucho, claro, porque los chancas estaban actuando tan lejos del Perú central que realmente traían ejércitos de gente completamente diferente, que probablemente fueran diaguitas, fueran chichas de Tarija, fuera gente de la selva, de los muchos lugares que los chancas estaban interactuando. Bueno, y eso es un momento clave porque estamos hablando, mira, de este momento, aquí con el ratón lo voy a señalar. ¿Qué pasa con Pachacuti? Su papá, Huiracocha, estaba gobernando, pero no iba a ser el heredero, Pachacuti, sino otro hijo. Cuando los chancas amenazan el Cusco, Huiracocha huye a una ciudad cercana, abandona el Cusco, entonces Pachacuti Con aparece. el primogénito. Sí, claro, con el primogénito, que iba a ser el Inca que él quería, y Pachacuti desafía esa situación y dice, no, yo me quedo aquí, yo realmente voy a defender el Cusco. O sea, llegan a un momento límite los incas que luego los convierte en un imperio.
cuando Pachacuti realmente logra derrotar a los chancas y le quita el poder a su papá, esto es muy importante, él decide hacer una reforma total y dotar a los incas de un ejército muy poderoso, que no les volviera a pasar eso que casi los extermina. Y esto es determinante para la historia argentina, porque por haber sucedido esa amenaza chanca y esa decisión de Pachacuti de reformar el ejército, lo vamos a ver enseguida, lo que va a suceder es que van a empezar a buscar metalúrgicos, centros de metalurgia donde se pudieran hacer armas. A Pachacuti se le ocurre, está 10 años para esto, ¿eh? Una vez que derrota a los chancas, se queda con el poder, recibe el apoyo de los linajes, de las panacas, de los linajes importantes nobles, está 10 años haciendo una reforma administrativa y convierte el pequeño Curacasgo, mentalmente, todavía no había ocurrido, transforma la idea de que la misión de los incas era preservar el poder de Mancu, de aquel Mancu mítico que había salido del lago Titicaca, de los sacerdotes guerreros, dice, no, nuestra misión es ser el centro del mundo, expandir ese mensaje por todos lados. Ese es su cambio ideológico, digamos, por eso los cusqueños le llaman que era un gran filósofo. Pero entre tantas reformas que hace, hay una que va a tener consecuencias en Catamarca y en Argentina en general. Y es que decide dotar a todos los escuadrones y regimientos de su ejército, a las guarancas, ya fueran andinas o ya fueran de la selva, de una espada con terminales de metal. Es decir, la tuxina. Cualquier combatiente que trabajaba para los incas tenía sus propias armas. Los antis, que eran los guerreros de la selva, usaban cerbatana o usaban arco y flecha. Los andinos utilizaban sus escudos y sus macanas, pero él decide que todos además tuvieran un arma de metal, además de otras reformas muy estrictas en el reglamento del ejército. Al necesitar una demanda tan grande, porque estamos hablando de que movilizaban batallones o ejércitos de miles de personas, 20.000, por ejemplo. Entonces, cada uno tenía que tener su arma de metal y eso hizo que empezara a buscar por todos lados metales. ¿Y quienes tenían, Sebastián, metal? Bueno, había varios expertos en los metales. Uno de ellos era la gente, los moches en la costa peruana, también los cañari en el sur de Ecuador, pero bueno, quizás los que más nos interesan en esta instancia son los dieguitas. Los dieguitas venían trabajando al menos cosas de cobre desde hace unos 3.000 años. O sea, ellos empezaron a trabajar el cobre desde antes que los cusqueños, desde mucho antes. Y entonces es cuando ellos entienden eso, probablemente ya en la época de Viracocha, antes de Pachacuti, el padre de Pachacuti, eh, aquellas colonias que Yaguarhuaca había mandado a formar en Chile, vienen representantes de esa colonia a la asunción de Viracocha como inca, probablemente le hayan traído en ese momento ofrendas de bronce y él, bueno, ahí se, se percató, abrió los ojos sobre la calidad del bronce que se estaba gestando en el área de Aguí. Simplemente antes de dejar esta pantalla y a nivel de que fijemos un poco los nombres, porque entiendo que son difíciles, vamos a recordar estos incas, vamos a recordar Yaguar Huacac, el primero que envía una colonia de familiares incas y con tropas a la colonia Diaguita en Chile. Huiracocha, que va a bajar, enseguida lo vamos a ver, Huiracocha incluso baja a la Argentina, ya recordemos que todavía no existía el imperio inca, eran curacas. Luego Pachacuti, el gran reformador, y Tupac, por supuesto, que es el hijo de Pachacuti, que vamos a hablar largo y tendido porque es el que finalmente conquista el territorio, parte del territorio argentino. Ahí tenemos representado ese primer momento. Huiracocha, dije antes, que baja a Chile, al norte de Chile, la zona de Copiapó, pasando por Argentina. En este momento los incas no son poderosos para nada. De hecho,
hay una crónica de un sacerdote español, muchos años después, que dice que los incas escuchaban el nombre de los diaguitas y temblaban de miedo. Y esto corresponde a este momento. Luego más adelante los van a derrotar, pero en este momento pensemos que cuando esos batallones incas que Huiracocha envía a sus sobrinos pasan por el norte argentino, lo que sería la Ruta 40, pasan por ahí, desapercibidos, no tienen control. Su colonia está en Chile. Sabemos también por la crónica de Montesinos que el camino que el Inca había recorrido llegaba hasta Charcas. Y lo primero que le pide el Inca a sus ingenieros, cuando él decide bajar, le pide que creen caminos. Entonces, voy a repasar este momento porque es el primer momento que intervienen los cusqueños en territorio argentino. Había dos señores diaguitas viviendo en la corte del Cusco. Se produce la crisis de los Chancas. Esos señores diaguitas se habían casado con dos, una hija y una sobrina del Inca, y habían sido reenviados a su territorio nativo en el norte de Chile. Allí nacieron los sobrinos. Sigo la crónica de Montesinos, ¿eh? Allí nacieron los sobrinos. Cuando los sobrinos se enteran de que muere el Inca y está asumiendo al trono Huiracocha, deciden ir a visitar los sobrinos que no habían ido nunca al Cusco, deciden ir a rendirles, digamos, pleitesía, probablemente porque necesitaban ayuda militar por algo que ahora voy a contar. Llegan tarde a la coronación. Montesinos dice que los sobrinos llegan una semana después de que ya había sido coronado Huiracocha. Pero él los recibe, los reconoce como parientes, les horada las orejas, es decir, los convierte en nobles, en orejones, y después de educarlos, de hablarles, de enseñarles la historia propia, al tiempo los reenvía a su propia territorio en el norte chileno con tropas. Estas tropas llegan y cuando llegan a Chile se enfrentan a otros diaguitas que no estaban de acuerdo con estos sobrinos, mestizos de Inca con diaguita. Son derrotados los diaguitas locales, también los de tierra adentro. Los de tierra adentro ya no es la costa del Pacífico, había diaguitas en la costa del Pacífico, sino los de los Andes. El núcleo son los Calchaquí, el núcleo está en los altos valles de Catamarca y Salta. Entonces, toda esa región estaba conmocionada por la presencia de ese primer ejército o destacamento militar, no serían muchos, que había mandado Huiracocha. Son derrotados los diaguitas. Y entonces Huiracocha decide bajar en 1400 y es cuando construye el camino, baja por el camino de la sierra, no baja por el camino de la costa, no baja por lo que es el desierto, sino que baja por la zona de los charcas, entra en Calahorra, Jujuy, baja, pero no entra en la zona de los valles calchaquíes, en Tolombón, porque es el poder, el núcleo de Aguita, y los diaguitas eran complicados a nivel militar. Tenían escuadrones de 400 hombres que tenían unas tácticas de combate muy poderosas. Y entonces estos incas, el propio Huiracocha, van a Chile. Y ya termino con este pequeño relato. Y cuando está en Chile, en Copiapó, convoca a todos los diaguitas aliados. Hay que entender que no todos los diaguitas estaban en contra de los incas, estaban separados en pro-incas y anti-incas. Y los convoca a todos, incluso a los que no estaban aliados, y les da presentes. Pero cuando se van, le dice a los sobrinos, manténganlos cerca de la corte y en cuanto puedan, a los díscolos, ejecútenlos. Pachacutic hace todas sus tareas de gobierno que describiste hace un rato. Había un grupo en particular que eran vecinos de los cusqueños, que son los ayarmacas. Los ayarmacas son, en cierta forma, herederos de los Wari, un antiguo reino.
que se distribuía más al norte que Tiahuanaco, tenemos Huaris al norte, Tiahuanaco al sur, y como herederos de esos Huaris quedan los Ayarmacas. Los Ayarmacas son conquistados por las primeras conquistas que hacen los cusqueños, se cargan el territorio Ayarmaca, esto es en la época de Capac Yupanqui, de los primeros, y bueno, de ahí todo el territorio de Yarmaca quedó disponible para ellos, habitado por esta gente en uno de sus territorios que se llamaba Cuyumarca. Ahí vivían los cuyos. 100 años después de su conquista, Pachacutic termina un recorrido de pacificación del territorio y va a descansar ahí en un palacio que tenía justamente en Cuyumarca. Para él era un territorio pacífico de descanso, casi diríamos una zona de recreación de los cusqueños, porque era un territorio ya conquistado hacía mucho. Bueno, la cuestión es que un ollero, un fabricante de ollas, se le acerca en un momento, claro, no podía llevar armas delante del Inca, y levanta una olla grande y se la revienta en la cabeza. Y bueno, esperaba con eso matarlo, pero no lo mató. Sí le abrió una buena herida porque incluso muchos años después la momia de Pachacútec fue reconocida por la herida que tenía en la cabeza. Ese ollero, ese señor, un artesano con mucho glamour, era muy conocido, era muy famoso, era como tener una celebrity ahora. Por eso pudo acercarse era un artista, digamos, que era militante de la política del partido anti-inca de los propios cuyos. Por eso pudo acercarse de forma privada al inca y, aunque falló en su cometido, va a desencadenar estos acontecimientos que estamos contando. Sí, de hecho, lo atraparon. El Inca no, obviamente no murió, solo quedó herido, pero bueno, lo hicieron hablar al señor Ollero y él ató a prácticamente todos los curacas de la zona que se habían confabulado para matar al Inca, para un magnicidio. Y si esto funcionaba, se iban a levantar todos contra los incas. Eh, Esto no funcionó y entonces Pachacutic arrasa con el territorio de los cuyos y los deporta a todos al último confín del imperio, que era justamente la zona de Chile frente a Mendoza. Y entonces, bueno, a esta gente las planta en Mendoza, en lo que hoy es Mendoza y San Juan, o sea, que después pasa a llamarse Cuyo. Una zona fuera del imperio, amenazada por otros pueblos que no pertenecían al mismo, una zona desértica, ellos tienen que convivir en los oasis, son muy diferentes de cualquier otro mitimá que nosotros vamos a ver posteriormente porque son castigados, son deportados y trabajando en las acequias y al servicio de diaguitas aliados. Es como muy lógico el cuadro que estamos desarrollando. Tenemos primero una colonia que ya llevaba casi 100 años, o por lo menos 50 con seguridad, digamos, en el norte de Chile. Estos aliados, estos agentes al servicio de los cusqueños van a ser los custodios de los Cuyomarca o de los cuyos que van a vivir en esta zona de Mapocho, de Santiago de Chile y de Mendoza actual. Algunos arqueólogos como García, por ejemplo, Alejandro García, si no me equivoco, han investigado y han logrado entender a través de los relictos de la cerámica hasta dónde los diaguitas chilenos estaban a cargo de los custodios, de custodiar a estos trabajadores cuyos. Obviamente ha quedado el nombre Cuyo como una región para nosotros muy importante, ¿no? Sí, y además les servía para empezar a limitar el territorio diaguita de tierra adentro, diaguita argentino, por así decirlo,
empezar a limitarlo desde el sur, ¿no? Porque básicamente mandan a un grupo que son lo que conocemos como kayak, que quizás venga de Mincaitiac, de Ciudadanos Trabajadores, en Mendoza. Pero después los siguientes, los Aylintiac o Alentiac, están en la zona de San Juan, o sea, más cerca del territorio de Aguita, más al borde. Claro, Aylintiac en quechua significa buen ciudadano. Y luego tenemos claro. también la gente de las lagunas, ¿no? De Guanacache, que bueno, son toda una historia aparte, algunos los consideran parte de los Alentiac, otros como un grupo independiente. La cuestión es que Cuyumarca no sabemos hasta qué punto fue desolado, vaciado, pero es posible que muchos grupos que vivían ahí hayan terminado en Mendoza y San Juan. Así que no sabemos si los laguneros de Guanacache realmente son del mismo grupo de Alentiac o son otra gente que compartía idioma y todo, pero algún otro grupo. Es que Pero, los incas trataban de que la gente viviera en zonas parecidas a las de procedencia, porque justamente esto potenciaba que pudieran seguir trabajando del mismo modo, ¿no? Y no perdieran tiempo en adaptarse a otro territorio completamente diferente. Entonces, Mendoza, en cierta forma, tiene bastantes semejanzas con esa zona del centro del Perú. Incluso un gran nevado que tienen ellos, el Apus Alcantay, es bastante parecido, si quieren, al Aconcagua, ¿no? A un gran Apu, a un gran este, punto de referencia religiosa. sí, dos cosas. Primero que, tal cual lo decís, los incas, bueno, los andinos en general buscaban siempre representar, o sea, tener una presencia física, un ente protector en el cual se pudieran sentir a gusto, pudieran actualizar, digamos así, su territorio. En ese sentido, va a ser importante siempre ver cómo es el entorno a donde se van asentando los distintos deportados o trabajadores del Estado. Y en segundo término, decir que estos son procesos bastante largos y cuando vienen estas personas colonizan la zona. Es decir, por ejemplo, en Mendoza, en las lagunas de Mendoza, hasta hace muy poco tiempo, si es que todavía no se sigue haciendo, aunque muy poquito, pero hasta hace muy poco tiempo se seguían realizando las canoas de totora, de juncos, del mismo estilo del Perú, de Bolivia, etcétera. Entonces hay documentos que nos muestran esas canoas, esa tradición huarpe, esa tradición, digamos, de estos Cuyomarcas, que precisamente las han traído de sus zonas de referencia. Además, en la zona de los Cuyumarca existían tres lagunas míticas también. No recuerdo ahora los nombres de esas tres lagunas, pero son lagunas muy importantes porque de ellas eh, viene la historia de los hermanos Ayar, que es otra de las grandes tradiciones de origen de los incas, como que mezclan dos tradiciones, ¿no? La de los hermanos Ayar y las de los que salen del lago Titicaca, están como en un sincretismo. Y entonces, bueno, esas lagunas en Cuyumarca eran también importantes para la mitología, para la religión de los incas. Cerrando esta pantalla, porque de Tupac vamos a hablar mucho ahora, ahí tenemos en la pantalla también representados los caminos de Tupac, pero lo vamos a reservar para más adelante. Nos quedamos entonces en este proceso de conquista de Argentina, recordamos, con la primera colonia de Huiracocha en 1400 en el norte de Chile y esta colonia ya de los huarpes o de los Cuyo Huarpes en la época de Pachacuti, 1440. Y esto es el abordaje que se va a hacer pues, de los territorios trasandinos, que ahora vamos a ver. Bueno, vamos a continuar entonces con la zona de Cuyo, explicando un poquito más este tema que acabamos de desarrollar, según una investigación desarrollada por Eric Marsh y su equipo
en Argentina, como podemos observar aquí abajo, él, digamos, ya basado en documentación o en investigaciones a partir de la arqueología, propone que las piezas que encuentra y las evidencias que encuentra estarían demostrando desde los relictos arqueológicos la presencia inca en 1410 de la media, digamos, porque él está trabajando con modelos bayesianos de promedia, está promediando indicadores que van entre 1380 y 1440, época de Pachacuti, como hablamos antes, y entonces la media que le da a él desde la arqueología es que la presencia inca evidente con indicadores concretos empíricos es la media es de 1410. Es de destacar, podemos ver aquí en esta zona verde, que él logra discriminar entre zonas que están con un dominio concreto inca por la abundancia o por otros indicadores que él tiene, bajo poder del Tahuantinsuyo, y otros que son de forma indirecta. Luego García va a trabajar sobre el concepto de agentes. Este concepto es muy importante para nosotros porque nosotros sostenemos en nuestras hipótesis que son agentes al servicio del Imperio Inca los que están trabajando en las zonas bajas, en las tierras bajas de Argentina, o sea, fuera del ámbito imperial, fuera de lo que es la frontera militarizada que tiene Huayna Cápac y otros incas anteriores que van posicionando un territorio dominado de forma clara por el imperio, fuera de eso, en lo que se llamaría la zona de contención, las tierras bajas, pues allí tenemos agentes al servicio de los incas que no siempre son necesariamente parte de la estructura del funcionariado del Estado inca. Y sin embargo están trabajando para ellos. También está ocurriendo esto en los momentos de Pachacuti, en la zona del Valle de Uspallata. Y la otra razón por la que estamos poniendo este texto, esta imagen, perdón, del señor Marsh, es que él llegó a esta conclusión, que es una conclusión innovadora, que contraría un poco lo que tradicionalmente se venía creyendo. ¿Qué se venía creyendo? Que los incas fueron bajando desde Jujuy, luego conquistaron los valles calchaquíes y luego llegaron al sur, digamos, de una forma como Napoleón se fue expandiendo sobre Rusia cuando la atacó, digamos, de una forma lineal. El señor Marsh ha encontrado que eso no fue así, sino que los incas llegaron primero a Mendoza. Él le llama, ¿cuándo llegaron los incas a Mendoza? Nosotros hemos puesto Cuyo porque nos interesa toda el área. También interesa del lado chileno, había cuyos también. Todo en torno de ese gran Apu, de ese gran protector sagrado que es el Aconcagua, ¿no? O Aconcahuac, le llamaban en esa época, ¿no? Bueno, ¿cómo llega Marsh a esto? Y es pensando de una forma diferente que la historiografía tradicional. Según él dice, Balboa, que es un cronista hispano, y Rowe, que luego lo interpreta, estableció una cronología lineal. Estableció una cronología tal cual lo pensamos nosotros hoy en día. ¿Cómo funciona el tiempo para nosotros en nuestra vida cotidiana? Pues del pasado, como una flecha, va hacia el futuro. Entonces intentamos que los acontecimientos los ordenemos en ese orden. Primero ocurrió esto, después ocurrió aquello otro, y así vamos ordenando las cosas. Y luego proyectamos eso sobre el espacio también, estableciendo nociones de espacio con una contigüidad. Todas están juntas. Las fronteras de Argentina empiezan aquí, donde dice un mapa que alguien escribió. Ahora, si en la realidad eso ocurre o no, es otro tema. Si los contrabandistas pasan como quieren, es otro tema. Pero en la escuela te enseñan que de color verde está de un lado y de color azul está del otro, de una liñita de puntos. Pues bien, en la época que estamos analizando, parece que las cosas, dice Marsh, no funcionan así. Los incas representaban el tiempo por acontecimientos singulares, por acontecimientos importantes. Intentaban ordenar las cosas de acuerdo a grandes hechos o grandes hitos.
Por eso no es raro que los Quipucamayuk, cuando cuentan su historia, no cuenten cómo ocurrió en realidad desde nuestro punto de vista, sino que digan qué pasó, qué fue lo primero, quién fue el gran inca que logró un sitio, y luego te contarán o no otros temas, ¿no? Entonces, lo que dice él es que la cronología inca se basa en grandes hitos que tienen que ver, grandes hitos que tienen que ver con grandes apus, lugares sagrados. Llegar a la Concagua y poner ahí a deportados tiene una importancia trascendental. Y eso es lo primero que te van a contar. Habrá que comprobarlo, dice Marsh, mediante los relictos de la arqueología. Voy a cerrar esto diciendo que Waman Poma, que es un libro bastante complicado de leer, pero que establece una cronología, igual que todos o que muchos de los cronistas, Waman Poma piensa así, como dice el señor Marsh. Waman Poma piensa que las cosas importantes van juntas. Él cuando está relatando la cronología de los incas, cuando habla precisamente del primer inca, el primer inca que realmente gobernó, el primer Sinchi, se llamaba Sinchi Roca. La historiografía tradicional lo sitúa en 1230. ¿M? Ojo, no arbitrariamente, casi todos los cronistas hablan en las cronologías, ordenan a esos incas en ese orden y se llega a esa conclusión. En 1230 habría gobernado Sinchirroca, que fue el primero después de la época mítica de Mancu, de los hermanos Ayar que vinieron del Titicaca. Por eso, para Huaman Puma, Sinchi Roca es fundamental, es un hito fundante del Estado Inca. Pues bien, cuando él intenta poner una fecha, dice que teniendo 80 años Sinchi Roca, nació Jesucristo. Es decir, que Guamán Poma, en la linealidad que nosotros entendemos la historia, era del año cero. O sea, o mejor dicho, varios años antes del año cero. Jesús nació cuando Shinji Roca tenía 80 años. Pero él lo dice así, no porque estuviera loco o ignorante, sino porque en su pensamiento, Guamán Poma era un inca de provincias, era un intelectual inca, cuando en su pensamiento estamos hablando de dos grandes hitos. Él intentaba que el Tahuantinsuyo se incorporara a la cristiandad y él sabía que el gran hito fundante del cristianismo era Jesucristo. Entonces situó a Sinchirroca en ese momento. Pues bien, esto lo puse solo como ejemplo de por qué Eric Marsh, entendiendo esta forma diferente de pensar de los Quipucamayuk, de los intelectuales incas y nuestros, de nosotros, él gracias a eso encontró, investigó y llegó a la conclusión con datos arqueológicos de que los incas habían llegado primero a Mendoza en 1410, mucho antes de la conquista de los diaguitas. Este mapa es una adaptación de un mapa tuyo de incas conquistadores y jaguares que nos ilustra la llegada de quizás el más importante de los incas para nosotros, que es Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui lo llaman también el Inca viajero. Ya desde muy jovencito estuvo involucrado en las grandes campañas de conquista incaica. Eh, Aparentemente era mucho mejor guerrero que administrador, así que lo tuvieron guerreando desde que fue un jovencito, acompañando a sus tíos. Estuvo en la conquista de Cajamarca, estuvo en la conquista de Gran Chimú, es decir, particularmente de la ciudadela de Chan Chan. Desde ahí, aparentemente, a él se le ocurrió lo de desviar el río que nutría de agua a esa ciudad y con lo cual se rindieron en muy poco tiempo. Y también se enteró ahí mismo de que esa gente comerciaba con islas del Océano Pacífico y entonces mandó a construir 300 barcos y se embarcó en busca
de Oceanía, de la Polinesia. Y bueno, este Inca viajó, volvió, guerreó en la selva, en el Amazonas, guerreó en el Collao, en Bolivia, guerreó en el norte, en fin, toda una historia que es, no les voy a decir para escribir un libro, porque hay libros que relatan justamente la vida de Tupac Yupanqui. A partir de sus campañas, de sus primeras campañas en el Collao, es decir, en Bolivia y el norte argentino, cuando se va a la conquista de Chachapoyas en el Perú, en la Amazonía peruana, se lleva soldados del sur, se lleva arqueros sobre todo, porque tenían muy buenos arqueros, tanto los chichas como los diaguitas, así que se lleva arqueros hacia esa conquista. Conquistan Chachapoyas, que bueno, vamos a hablar de eso también, y luego va hacia el norte, conquista a los Patacuna, que son la gente selvática de las sierras selváticas de la Amazonía, sobre quienes vamos a hablar luego. También sigue hacia el norte y conquista a los paltas eran grandes guerreros también, y luego conquista a los cañaris. Pero no vamos a hablar de esa campaña justo ahora, sino de lo que hace cuando el Collao se vuelve a levantar y entonces él vuelve a poner las cosas en su lugar. Y bueno, así es que llega al norte argentino, básicamente entra por Jujuy y una vez que llega al territorio de Diaguita, ya conocemos el carácter Diaguita, así que bueno, de hecho lo tenemos ahí representado en la viñeta de al lado, donde está justamente un gran general inca luchando contra Diaguitas, ¿no? Bueno, ese es Apucámac o Apucápac, le llama Guamán Puma. Si te parece, voy a relatar cómo fue la entrada a la Argentina, cómo fue la Dale. conquista de este señor. Él había ido, como tú bien has dicho, había bajado exitoso del norte, de las campañas del norte, hacia la zona del Collao, hacia el lago Titicaca, porque se habían revelado. Fíjate tú, en color verde están la zona que ya Pachacuti había estado trabajando él mismo, ¿no? Entonces llega a esta zona y va a lograr el triunfo contra el Collao, aquí arriba. Pero cuando está allí, decide continuar asegurando la zona hacia el sur y llega a Charcas. Ahí se encuentra el sur de Charcas. Se encuentra, según Betanzos, que para esto vamos a seguir a Betanzos, que voy a mostrar el libro. Vamos a trabajar con este libro, que esto es Juan de Betanzos. Esto es la representación, suma y narración de los incas de lo que le contó su señora, ¿m? Que es Angelina Cushirimay, Ocllo, teniendo delante de los Quipucamayuk, Supno y Cayapiña, traduciendo los quipus con autorización tanto del virrey español como de los propios nobles del Cusco, parientes de su señora Cuchirimay, que decidieron trasladar la historia antes de que desapareciera esa historia, trasladársela al virrey. Entonces, digamos que es la versión oficial del Estado inca. Ellos dicen que Tupac llegó aquí a esta zona de Tarija, las yungas tarijeñas, y allí se enfrentó con un grupo llamado Mayumayu, a los cuales derrotó. Este grupo eran andinos, que se, se juntaron todos en una fortaleza, en un pucará, y él los rodeó y los terminó derrotando. Era un experto en sitios, venía de Chan, recordemos, venía del Chimú con gran cantidad de gente. Nos dice Guamampoma, en principio, Guamampoma habla primero de 50.000, después habla de 20.000, porque luego veremos cómo se iban repartiendo. Cuando derrota a esta gente pasa algo muy importante. Él acampa y envía a su hermano, que estaba gobernando en ese momento. Pachacuti era muy viejo y estaba cogobernando con su hermano Yamke se llamaba, que era un buen administrador. Tupac era más bien un guerrero,
y le envía a avisar de que había derrotado, había terminado su campaña, la campaña por la cual había bajado al Collasuyo. Lo que hace el hermano es hacer una serie de celebraciones, es necesario para la mentalidad inca, cuando uno tiene un gran logro, hacer una capacocha, hacer una celebración de representación, de actualización del tiempo, le llama los historiadores. Es decir, el tiempo hay que actualizarlo, hay que decirle al Cusco que ha pasado un gran triunfo, que ha habido un gran logro. Por eso no sigue avanzando Tupac cuando está en Mayu Mayu, en Tarija, en la frontera con la actual Argentina. Luego el hermano envía a todos los pequeños cuscos del imperio en ese momento que celebren también una capacocha para que se actualice y todos sepan que estaban ahí posicionados. Le devuelve esta noticia y entonces, sabiendo que estaba todo bien, Tupac le pregunta a sus generales, les dice, ¿quieren seguir adelante? Y ellos le dicen, te seguimos hasta llegar por donde sale el sol, que esto es el sureste, es decir, entrar en Argentina. En ese momento el ejército baja, bajan de los Andes, bajan por las yungas tarijeñas y aquí lo estamos viendo, comienzan a avanzar por este color naranja que tenemos. Hay que decir que Tupac no bajaba por un solo sitio, sino que enviaba a distintos batallones que se iban abriendo hacia las tierras bajas o hacia el sur. Va a recorrer, según la crónica de Betanzos, toda esta zona hasta llegar a Santiago del Estero. No sabemos exactamente si a Santiago del Estero, a Mar Chiquita, por donde pasaba un camino que separaba la laguna de los Porongos, Cucocha y Mar Chiquita, en aquella época, que era un camino por el cual se pasaba habitualmente, pero en esa zona se encuentra con la confederación de los tonocotés, que los españoles llaman juríes, los hombres avestruz o los hombres ñandú. Los derrota. Eso viene, perdón, eso viene de la palabra quechua para el ñandú, que es suri, nosotros decimos en castellano suri, pero en realidad ellos lo pronuncian shuri. Y esa SH es lo que los españoles escriben con X y luego las X, igual que la de México, que originalmente era con X y luego pasa a ser J, pasan a las J y ahí nace la palabra juríes, que en realidad son yuri. Estos yuris eran muy poderosos también, eran expertos en veneno, en armas con veneno, grandes flecheros, y van a ser incorporados a partir de este momento del avance de Tupac, van a ser incorporados al ejército y luego posteriormente, ya en épocas de Huayna Cápac, los vamos a ver en Bolivia, ya dentro de las fortalezas, viviendo en los Pucará, aliados, porque el Inca combinaba gente de selva, gente de llanos y gente de montaña para tener infantes pesados, que eran los andinos, con infantería liviana, que eran los de los llanos o la selva. Entonces, aquí hay una batalla muy importante, los derrota y sigue avanzando. Avanza por el río Cachimayu, es decir, río Salado, hasta llegar al río Paraná. Cuando llega al río Paraná, sigue avanzando por la vera del Paraná y dice el cronista que va a llegar hasta el río de la Plata, que como lo ve tan ancho, no lo cruza y decide volver sobre sus pasos. Entonces, si me permitís, Seba, voy a leer ese trozo. Estamos hablando es el capítulo 35. Hay dos capítulos de Betanzos, es decir, recordemos que nos están hablando los Quipucamayu de la historia oficial del Estado Inca, a través de Betanzos. Y hay dos capítulos que hablan de Argentina. En este capítulo dice, Recuerden esto, esta es la historia de los incas contada por los incas. recordemos, él estaba en el campamento, había derrotado en Tarija a los Mayu Mayu, había triunfado, se queda allí esperando que su hermano le diga que estaba todo bien en el imperio, y en ese momento cuando recibe los mensajeros, dice lo siguiente: mandó a sus capitanes que aderezasen su campo y gente de guerra, porque otro día pensaba partir de allí en demanda de los chiriguanáes, una provincia que él tenía noticia que era gran gente.
O sea, estamos hablando de los guaraníes, ahí en el mapa lo tenemos, aquí. Él estaba aquí, en el sur de Bolivia, y baja y tiene un encuentro con los guaraníes chiriguanos o chiriguanaes en la zona de la Yunga, que era donde ellos estaban presionando, como hemos dicho en los vídeos anteriores. Y así, otro día se partió él y su campo, el campo significa el ejército, y llegaron a la provincia ya dicha de los chiriguanaes, con los cuales tuvo su batalla y, habido de ellos victoria y dejándolos sujetos y debajo de su dominio, siguió adelante. Y allí tuvo noticia de la provincia de los Juríes y mandó encaminar su campo para allá, y como a ellos llegasen, tuvo con ellos su batalla y reencuentro. Y al fin los venció y sujetó. Y como ya tuviese sujetos a la nación de los Juríes, pasó adelante y llegó a un río grande que dicen ser el río de la Plata. Y como a él llegase y lo viese tan ancho, no lo pasó, y se fue por la vera de él hasta que llegó a sus nacimientos, que dicen ser las espaldas de Chile, hacia donde sale el sol. En otras palabras, llegó al río de la Plata, ya no tenía más nada que hacer, estaba muy lejos, no había nada que hacer allí, y volvió sobre sus pasos, como lo dice el mapa, siguiendo el río Salado. El río Salado es el más largo de Argentina, desagua en el río Paraná y termina, o perdón, o mejor dicho, nace aquí arriba en el Apuacay, en el Nevado Acay, donde está esa gran capital, que en esa época no lo era todavía, de Chicoana o Sicuani, donde hay muchas noticias de los cronistas de soldados peruanos. Exactamente. Si pueden ver en el mapa, van a ver dónde está apoyado el mouse la palabra Chicoana y casi en el borde superior del mapa van a ver Cusco y Sicuani, que es justamente de donde venían los soldados que estaban en Chicuana, que por eso se llama así, por Sicuani. Estuvimos ahí en Sicuani o en Chicuana, Argentina, hace un par de añitos. Es una zona que inaccesible, ni siquiera la gente del lugar la conoce, muy poca gente sabe que existe, por suerte, porque está tal cual. El centro cívico, para llegar, se llega por un río que solamente se puede llegar en momentos muy específicos del año, y, y esta capital, esta zona que para Tupac fue muy importante porque está a la luz está bajo la protección del Apu Acay, el Nevado Acay. Esta zona, hoy en día se puede ver la Cayanca, digamos, hay paredes de 7 metros de alto, es decir, es muy impresionante lo bien que se ha preservado, por suerte, hasta el día de hoy. Fue muy famosa durante varios siglos, hasta que durante la época colonial los propios chicuanas entraron en guerra con los diaguitas. Los chicuanas eran peruanos, ¿m? Y tenían su fidelidad a un partido que apoyaba a los españoles, y entonces los diaguitas que se estaban resistiendo en esa época en el Xincal y en Tolombón los atacaron, y ellos resolvieron bajar por la Cuesta del Obispo de esas alturas hasta el Valle del Lerma y crear la Chicuana española, que es la Chicuana que actualmente se puede visitar en coche y es una ciudad hispana. Estos chicuanas eran del Perú y fueron fundados en la época de Túpac. Tupac Yupanqui entonces entra a Chile y empieza a bajar por Copiapó. Esa zona ya, como dijimos, ya había sido, ya era parte, digamos, de los territorios de dominio inca. Y bueno, y también sigue hacia el sur, al Mapocho. Vos me decías hoy día que probablemente Tupac se quedó personalmente allá y mandó a su gente, ¿no? Sí, Betanzos dice que cuando cruza, bueno, ante todo, cruza a Chile y cuando está cruzando ya tiene una batalla, porque recordemos que los calchaquís Claro. y Ujú. del lado chileno también, algunos diaguitas del lado chileno no eran amigos de los incas, no todos eran aliados del Inca.
Ya veremos cómo es la organización de Aguita. Nosotros le hemos dejado, hemos escrito un libro al respecto que todavía está en prensa. Ellos tenían estado, pero no respondían todos al mismo gobierno porque siempre, digamos, esto iba variando porque tenían, digamos, partidos políticos, igual que nosotros, y estos partidos a veces se iban a las manos. No sé si les suena de algo. Entonces, los diaguitas rebeldes, digamos, lo atacan. Dice el Quipucamayu, el historiador, vía Betanzos, que los derrota, porque siempre van derrotando, según los incas, y se queda en Copiapó, donde tenía su vieja colonia. Y envía unos capitanes porque le hablaron de un río que se llamaba Maule y que había mucho oro. Entonces, él les da plata y se lleva oro, porque no había plata en esa zona de Aguita. Y él la traía, recordemos, de la zona de Porco y de Potosí, donde había estado. Y luego, ahí ya nosotros hemos hecho este camino nosotros, esto no lo dice Betanzos, o sea, Betanzos no explicita este recorrido y este de aquí tampoco. Esto es más bien lo que nosotros pensamos a raíz de lo que pasó después. Es decir, las crónicas nos hablan de un momento puntual y según los intereses del cronista, pero nosotros tenemos por suerte que escribimos desde el presente hacia el pasado, tenemos todo lo que ocurrió después. Sabemos que Huayna Cápac, que no fue conquistador, Huayna Cápac realmente lo que hizo fue reordenar, más allá de sofocar problemas que había todo el tiempo, pero no adicionó nuevos territorios. Huayna Cápac sí, en la época de Huayna Cápac estaba Yunculiu, estaban todos los incas que los distintos cronistas nos han mostrado ya en estos caminos. Entonces nosotros nos atrevemos a decir que hipotéticamente la gente de Tupac recorrió estos caminos porque es lógico. Sí, nosotros un poco nuestro trabajo en esto no es reproducir las crónicas y todo y los documentos exactamente como fueron dichos, sino interpretarlos también en base al contexto, ¿no? Trabajamos mucho con el contexto para poder entender lo que estaba pasando. Si nosotros sabemos que en esa época los incas vencieron a los diaguitas, entonces no lo podemos limitar a su pasada por Chile. Tienen que haber entrado en territorio diaguita argentino, si no se entiende. Claro, y ahí nos valemos de otro cronista que también lo voy a mostrar, que es el propio Guaman Puma. Aquí estamos viendo su libro. Este es el tomo uno, son dos tomos. Ha escrito este hombre, escribió en realidad muchísimos libros. Tiene un mapa mundi adentro, tiene un tratado de geografía. Es impresionante lo que hizo este hombre. Entonces, este Inca Yarohuilca, como dije antes, aliado de los propios incas, aquí nos está mostrando la imagen. Esta es la imagen que también reproducimos en la pantalla. Vamos a hablar un poco él le llama el octavo capitán, el Apu Capac, ¿vale? Este era hermano de Tupac, porque Tupac es el que pasa la historia, pero los que realmente estuvieron ahí fueron sus hermanos, sus parientes, que estuvieron trabajando en esa zona. Vamos a leer un poco lo que dice de esta campaña que acaba de describir Sebastián, donde Sebastián ha dicho que nosotros suponemos que si Tupac derrotó a los diaguitas no se iba a quedar solamente del lado chileno, sino que iba a pasar del lado argentino. Y ahora viene Guaman Poma y nos dice que correcto, eso es lo que ha sucedido. Y este Apu Capac, el octavo capitán, quizás por lo que vas a leer, pero a mí me hace acordar un poco, quizás porque tengo cierta edad, ¿se acuerdan de Trinity, Terence Hill y Bud Spencer? Bueno, este es Bud Spencer. Este es el que pone el cuerpo y muere, además. O sea, Sí, sí. pasa la historia, pero venía con mucha gente que estaba sobre el terreno. Vamos a leer un poco quiénes eran para por lo menos recordarlos, ya que Guaman Puma lo ha hecho. Dice Guaman Puma, el octavo capitán, Apo Capac Inga, fue muy valeroso capitán y parecía como un león. Tenía temerarios ojos. Con una bofetada derribaba a un hombre y lo desmayaba una hora.
Y ansí, este valeroso capitán fue a Chile, llevando 50.000 indios soldados a la conquista. Y fue hijo de Pachacuti Inga Yupanqui. Y dicen que mató 100.000 chilenos. Cusi Guanachire Inga, Mango Capac Inga, Topa Amaro Inga, Inga Maitac. Estos fueron los dichos capitanes que conquistaron con él todo Chile y las provincias de Chalca, Yaucha y Chinchaycocha. Llevó 20.000 indios para conquistar y mataron muchos indios en los llanos Yunga. Es decir, que de los 50.000 que bajaron, 20.000 se fueron para el lado de Tucumán. Los llanos Yungas son Argentina, a las espaldas. Recordemos que los incas tenían dos problemas. Por un lado los diaguitas, por otro lado los guaraníes. Llevó, digo, 20.000 indios y conquistaron y mataron a muchos indios en los llanos Yunga. Y murieron los dichos capitanes en sus conquistas, sin volver a la ciudad de Cusco. Para vencer todo Chile, aguardaron a que hubiera pestilencia. En el tiempo de la pestilencia y hambre duró 10 años, y hubo en este reino 10 años de pestilencia. Y como los diaguitas estaban en este trabajo, se dejaron vencer y conquistarse. Así que ahí tenemos, digamos, una crónica que nos está hablando exactamente, o por lo menos en la visión inca, de lo que ocurrió en las provincias de Salta y Catamarca y Tucumán. Hubo, hubo muchos enfrentamientos entre incas y diaguitas a lo largo de distintos gobernantes, desde, pongamos Viracocha como el primero, que nosotros consideramos la primera guerra inca-diaguita, pero en realidad ya vimos que los diaguitas habían intervenido antes, ¿no? En la época de Inca Roca incluso. Y, y bueno, recién ahora, después de Viracocha, después de Pachacútec y en época de Tupac Yupanqui, es cuando realmente pueden dominar a los dieguitos. Bien, hasta aquí hemos llegado a lo que podríamos llamar de alguna manera la conquista del espacio del Collasuyu, Argentina, Chile y el sur de Bolivia, en manos del poder inca. Estamos desarrollando todo esto para entender por qué después vamos a hablar de que en Córdoba había incas, que como podemos ver en los mapas, está atravesado por toda esta historiografía, por toda esta historia. Y por lo Es que tanto, así nos claro, pasó. Nosotros no pensábamos hablar de Córdoba. Esto era para ver lo que había pasado entre incas y diaguitas. Ese era el núcleo de todo esto y todo nos decantaba hacia Córdoba. Córdoba estaba cerrando toda esta historia. en ningún momento nosotros pensamos en que íbamos a hablar de los incas en Córdoba. Íbamos a hablar, y hablamos en nuestro libro anterior, de el cerco al estado de Aguita por parte del Imperio Inca. Pero no podemos no ver los mapas, no podemos no ver por dónde vino Tupac y toda la historia, cómo se fue desarrollando. Así que bueno, en el próximo podcast vamos a hablar de eso, vamos a bajar un poco esta historia a territorio de las sierras centrales y continuar con la explicación de por qué hemos encontrado incas en Córdoba. Luego. Chao.